Y bueno, vamos a leer esa parte de la Biblia, es una donde habla de la cena del Señor. Amén. Vamos a leer todos la palabra de Dios. Amén. Primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Lean el 13. Y envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguid. Y donde entrare, decida al Señor de la casa, el maestro dice: ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparad para nosotros allí. Y hallaron como le había dicho y prepararon la Pascua. Y cuando llegó la noche, vino él con los 2. Y cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, dijo Jesús: de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno: ¿seré yo? Y el otro: ¿seré yo? Él respondiendo les dijo: es uno de los 12 el que moja conmigo en el plato. A la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Y mientras comían, Jesús tomó pan y lo bendijo, y lo partió y les dio, diciendo: tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio, y bebieron de ella todo. Y le dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Amén. Gloria al Señor. Tenga la amabilidad, esté cómodo. En 1 Corintios 11:20 aparece como la cena del Señor, esa expresión bíblica allí. En 1 Corintios 10:21 aparece como la mesa del Señor, haciendo referencia a lo mismo. En 1 Corintios capítulo 10, verso 16, habla de que es una coinonía, es una comunión o es una participación. Ese texto dice: la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Y también se hace referencia en el libro de Hechos capítulo 2, verso 42, como el partimiento del pan. Es decir, que la cena del Señor nombra de varias formas en la palabra de Dios. Amén. ¿Por qué es importante aclarar esto? Porque a veces no logramos entender que cuando habla de la cena o el partimiento del pan o de la coinonía o de la mesa del Señor, estamos hablando, la Biblia está hablando, que es la cena o el partimiento del pan en conmemoración del Señor. Ese pensamiento bíblico hace referencia al cumplimiento del mandato de Jesús por los primeros cristianos. Jesús dijo: haced esto en memoria de mí. La iglesia del primer siglo dio gran importancia a la cena del Señor, a esto que vamos a hacer en esta mañana. Hechos capítulo 20, verso 7. Vamos a leer la Biblia, vamos a ponerlo aquí en la pantalla. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan. ¿A qué se refiere partir el pan? A la cena del Señor. Por eso estaba aclarando que tiene varios nombres en la Biblia. Así que los discípulos dicen que en el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Y leamos el verso 11, verso número 11. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba y así salió. Oiga, el apóstol Pablo predicó toda la noche. Inició hasta las 12, sucedió algo y después siguió hasta el alba. ¿Qué es la cena del Señor? De forma sencilla se puede decir que es una ceremonia en la cual los creyentes reunidos toman el pan y el vino en un acto sagrado de comunión, de remembranza, es decir, estamos recordando lo que Cristo hizo por nosotros, y también un acto de acción de gracias, donde agradecemos al Señor por la salvación que Él nos ha dado. ¿Usted cree que Dios ha dado salvación? ¿Sí cree eso? Amén, es una realidad en la palabra del Señor y en la vida de la persona que por la fe se ha acercado a creer a Dios y a su palabra. ¿Quién instituyó la cena del Señor? Pues Cristo mismo. Amén.
instituyó esa santa ceremonia, esa santa convocación con sus discípulos antes de su muerte, y es una ordenanza que aparece para la iglesia de ahí en adelante, porque Jesús mismo dijo: haced esto en memoria de mí. Entonces la iglesia ha practicado durante todos estos años, cada persona en su debido tiempo, cada líder espiritual, por así decirlo, hermano en Cristo, pastor, en su debido tiempo, primeros creyentes, y así ha seguido conmemorando la cena del Señor. Amén. Vamos a leer la Biblia. Primera carta a los Corintios, capítulo 11, verso 23 al verso número 26. Primera carta a los Corintios 11, 23 al 26. Y vamos a leer lo que el apóstol Pablo estaba enseñando a la iglesia en Corinto. Dice la palabra de Dios: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Y mira que Pablo está haciendo alusión de que esto que él va a enseñar fue algo que el mismo Señor se lo había enseñado a él. No sabemos cuándo, porque la Biblia no registra cuándo Pablo recibió esta ordenanza o esta enseñanza de parte del Señor Jesucristo. Lo que sí podemos identificar es que es un mensaje directo de parte del Señor para nosotros como iglesia. Dice la palabra de Dios que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Amén. ¿Sí estamos todos leyendo la Biblia? Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que bebieres en memoria de mí. Leamos el 26. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Amén. Gloria al Señor. Así que esta ceremonia que es la cena del Señor es algo que el mismo Señor Jesucristo estipuló para los creyentes. Amén. No es recordar un simple hecho histórico, sino que su fin es más profundo. Es recordar que Jesucristo dio su vida por nosotros. No es simplemente una reflexión sentimental donde nos ponemos a llorar y decir: ay, Señor, cómo lo maltrataron a usted, Señor. Y empezamos a recordar la pasión de Cristo, la película, y la gente empieza a llorar. No, 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 no. Eso es más profundo. Amén. Va más allá que simplemente recordar que hubo alguien que murió allá en un madero hace 2000 años atrás y que resucitó y que se llama Jesús. Porque Jesús, está el Jesús histórico, pero está el Jesús de la Biblia. Una cosa es el Jesús histórico que toda la gente sabe, o la mayoría de gente sabe del Jesús histórico, y otra cosa es el Jesús que aparece en la palabra de Dios, en las Escrituras. Que ese salva, que ese perdona, que ese liberta, que ese rescata y da vida al hombre cuando por la fe se acerca a Él. Ese es el Jesús de la Biblia. El histórico, la gente todavía lo carga tatuado en el pecho, lo carga en un amuleto por ahí que llevan de un lado para otro, se lo ponen en camisetas, en buzos, pero el de la Biblia va en el corazón. Amén, porque ha transformado la vida de esa persona que por la fe se acerca a Él. En relación con la Pascua, podemos pensar, bueno, ¿de dónde viene la cena del Señor? Dios, ¿por qué hace eso? A veces uno se pone a pensar, bueno, pero Dios, ¿por qué estipula todo eso en su palabra? Y eso tiene un origen. Por eso leímos la Biblia desde Marcos capítulo 14, desde el verso número 12, donde habla de que hay un antecedente de la cena del Señor, y ese antecedente inicia
en algo que el pueblo judío celebraba, que era la Pascua. La Pascua. La comida de la Pascua consistía en un cordero, hierbas amargas y pan sin levadura. Esa es la comida que comían ellos todos los años. Un cordero sacrificado, lo tenían que asar, no lo podían cocinar. Usted lee Éxodo capítulo 12 y no lo podían cocinar, tenían que asarlo todo. Todo tenían que asarlo. Si quedaba una parte tenían que quemarla y se hacía por familias. Y ese cordero después de asado lo comían con hierbas amargas y con pan sin levadura. Ese es un pan duro, ¿cierto? Un pan que no es de pronto tan fácil de comer. Esa comida, esa Pascua fue instituida por Dios mismo, que conmemoraba la liberación de los israelitas de la esclavitud de Egipto. Es decir, Dios mismo estipuló la Pascua para el pueblo de Israel. Y lo que hacían ellos ahí era recordar cómo Dios los había libertado de la esclavitud en Egipto. Leamos la palabra del Señor. Éxodo capítulo 12. Ahí todo el capítulo, pero vamos a leer solo el verso 14. Éxodo capítulo 12, verso 14. Y dice, y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Amén. Así que Dios estipuló la Pascua para el pueblo judío. No sé si logramos entender qué pasó con el pueblo de Israel. Resulta que el pueblo de Israel llegó a Egipto a través de José. ¿Se acuerda que José recordó unos sueños? Bueno, interpretó unos sueños. Faraón entonces tuvo un sueño de unas vacas gordas y después unas vacas raquíticas, y las gordas se comieron, no, las raquíticas se comieron las gordas, o las gordas a las raquíticas, a ver. Ah, bueno, las flacas a las gordas. ¿Y qué pasó? ¿Quedaron gordas? Quedaron iguales de flacas. Y después salieron unas espigas también iguales, marchitas por el viento y todo eso, el sol y todo, y se comieron las gorditas. Y quedaron igual de marchitas y acabadas y todo eso. Entonces Faraón se turbó, dijo, uy, ¿qué quiere decir este sueño? No pudo dormir, llamó a todos sus magos y ninguno le interpretó el sueño. Y por ahí el copero, ¿quién fue el que se acordó? El copero de Faraón dijo, ay, allá cuando yo me eché un paseo por la cárcel, cuando usted me mandó a la cárcel, allá había un hombre judío. Y este hombre yo tuve un sueño, ¿y quién más tuvo un sueño? El panadero tuvo un sueño, y vea que lo que él dijo de ambos se cumplió. El panadero lo mataron y yo fui restituido. Y entonces, ¿qué hizo el rey de Egipto? Pues traer a José, ¿cierto? Para ver qué pasaba. Cuando le cuenta el sueño a José, José le da la interpretación acertada. Van a haber 7 años de abundancia donde usted va a tener para derrochar, pero no hay que hacerlo, sino que hay que guardar. Vea, eso es algo que se llama la administración. Usted cuando vienen las vacas gordas, no se ponga usted a gastarlos y ir de paseo, porque al final viene la flaca y no tiene plata. Así que hay que ahorrar. Amén. Bueno, la gente cuando tiene derroche y llegó a la escasez, vea, 7 años. Así que este hombre hizo caso a José, lo puso por segundo al mando. José hizo lo que tenía que hacer. Y después cuando empiezan los 7 años de escasez, su papá entonces va allá, conocemos la historia, y entra Jacob, bueno, Israel, ya le han cambiado el nombre, entra Israel a Egipto y mora allí. Y pasaron 400 años y se levantó un rey de Egipto que no conocía lo que José había hecho, ¿cierto? Eso dice la Biblia. Y esclavizó al pueblo de Egipto. Lo subyugó, lo volvió esclavo, esa gente empezó a sufrir. Primero estaban bien, relajados, pero después empezó una esclavitud de 400 años, porque eso dice la Biblia, 400 años de esclavitud. ¿Y qué hace Dios? Levanta un líder, a uno que se llamó Moisés. Cuando Moisés tenía 40 años, pensó en su corazón que él era el que iba a libertar al pueblo de Israel de la esclavitud. Miró ahí 2 que estaban peleando. Creo que mató a un egipcio, ¿cierto que sí? ¿Cierto?
Después habían dos peleando por ahí, le dijo, venga, no hagan eso. Y dice, usted ya mató al egipcio y nos viene a mandar aquí a nosotros. Así que este hombre le dio miedo a Moisés y se fue para el desierto, a una escuela de 40 años, para que aprendiera que era depender a Dios, de Dios. 40 años, ¿no? Es que Dios sabe cómo hacer sus cosas. Y a la edad de 80 años vuelve y se le aparece a Moisés en una zarza que ardía y no se consumía. ¿Cierto que sí? Y allá habla Moisés con Dios y lo comisiona a ir a Egipto para que liberte al pueblo de Israel. Moisés dijo, bueno, yo 40 años, yo ya se me olvidó cómo era que hablaban allá. Cuando él dice que es tartamudo, no es que él fuera tartamudo a la hora de hablar, sino que él el lenguaje ya después de 40 años se le habían olvidado bien el lenguaje de Egipto. Y entonces dice, no, allá tengo a alguien, allá que es su hermano Aarón, él va a hablar por usted. Usted le habla a Aarón y Aarón habla al rey. Y Dios le arregló todo. Y usted sabe cómo Dios hace sus cosas. Moisés fue allá, empezó a una lucha entre Dios con Faraón. Vienen las plagas. Y esas plagas demostraban el poder que Dios tiene por encima de los dioses de Egipto. Porque Egipto era una región politeísta. Tenía muchos dioses. Pero ¿qué pasa con los israelitas? Tenían uno, el verdadero. Amén. Así que hay una lucha ahí. Dios le muestra al rey de Egipto que él era Dios. Y la última de las plagas, ¿cuál fue? La muerte de los primogénitos. Toca leer la Biblia. Amén. Y entonces, para que no murieran los primogénitos del pueblo de Israel, Dios, ¿qué le dice a ellos? Dicen, celebren la Pascua, para que cuando venga el espíritu de muerte y haya sangre en los dinteles de la casa, no entre a esa casa y muera el primogénito. Y entonces el pueblo hizo caso. Bueno, ¿quién no va a hacer caso? Que era de vida o muerte. No hacía eso y moría la persona, el primer hijo. Entonces, cada familia en su casa sacrificó el cordero. Esa sangre la untó, ¿cierto?, en los dinteles de la casa, es decir, en las puertas, arriba de la puerta y a los lados de la puerta. Y entonces viene esa noche donde empieza a haber llanto, lloro. La gente empezaron a escuchar voces por allá, cómo lloraba la gente, cómo lloraba, cómo hacían lamentación, porque había muerto el primogénito. Oiga, por eso cuando la iglesia se vaya habrá llanto, porque el Señor se lleva a los suyos y la gente sin Cristo, diga, se pone a llorar. Entonces, ¿qué hace Faraón? Ahí sí, al ver eso dijo, no, váyanse. Y la Biblia dice que fue Dios el que rescató al pueblo de Israel de Egipto. Eso que sucedió ahí, esa historia que sucedió ahí, que es real, amén, no es un cuento de hadas. A veces la gente lee la Biblia y piensa que es un cuento de hadas, eso es una leyenda, es un mito. No, eso es una realidad. Hay hechos históricos de que fue cierto. A veces la gente cree que eso es mentira. No, hay una arqueología bíblica, una arqueología que muestra que sí pasó lo que dice la Biblia. Amén. Y que en verdad murió esa gente por allá y todo lo que dice la palabra de Dios, los pueblos, los reyes, y todo eso es una verdad lo que aparece en la palabra del Señor. ¿Y qué hizo Dios? Le dijo, bueno, van a dejar ustedes ahora esto para que las generaciones que vengan, ellos sepan lo que Dios hizo por ustedes. Así que cada año, según lo que dice el versículo, tenían que sacrificar ese cordero pascual y comer esas hierbas amargas, ese pan duro, y recordar lo que Dios había hecho por el pueblo de Israel. Ahora Jesús está en ese mismo momento con sus discípulos, está en el aposento alto, están celebrando la Pascua porque Jesús era judío. Amén. Jesús no era colombiano, él era judío, costumbre judía, vivía como un judío. Y entonces él hizo, porque todos los discípulos también eran judíos. Pedro era judío, todos eran judíos, los primeros creyentes. Y entonces celebraron la Pascua.
Y en esa misma fecha, en ese mismo acontecimiento, fue que Jesús establece la cena del Señor. Bajo ese mismo pensamiento, ahora iba a suceder algo maravilloso. Había una esclavitud que era la esclavitud del pecado, donde toda la humanidad es consumida, es atada. Pero Dios se levantó un cordero pascual, un cordero de Dios, que venía a quitar el pecado del mundo. Amén. Y Cristo mismo era ese cordero que iba a ser sacrificado, que iba a ser molido, que iba a ser partido y que su sangre iba a ser derramada para que hubiera remisión de pecados. Aleluya, denle un aplauso al Señor. Alabanzas al Señor Jesucristo. Oiga, y entonces la humanidad esclava por el pecado ya no era una nación, un pueblo de Israel que iba a ser libertado de la esclavitud, sino que ahora Dios amplió su proyecto a toda una humanidad. Y a través de ese proyecto, humanidad dijo, oiga, voy a rescatarlos a todos. Y se levanta ese Cordero Pascual, Cristo el Señor, y establece una ceremonia, una comida que nosotros llamamos la cena, o que la Biblia llama la cena del Señor. Esta ceremonia está en el contexto de la Pascua, que comprende solamente dos elementos. Esta ceremonia es diferente a la Pascua judía. Nosotros aquí no matamos un cordero, no comemos hierbas amargas, no comemos pan duro, nada de eso. Porque el mismo Señor establece ahora una nueva ceremonia, que es la cena del Señor, bajo ese contexto y bajo ese pensamiento. Vea, cada creyente que ha llegado a recibir la salvación era un esclavo del pecado. Vivía en la maldad, en la corrupción, andaba desenfrenado en un mundo. Vea, ninguno aquí llegó porque era bueno. A veces la gente tiene un pensamiento, es que cuando yo sea bueno busco a Dios. No, búsquelo así. Que ninguno llegó siendo bueno. Todos éramos malos, viviendo en el pecado, en la maldad, borrachos, por ahí haciendo cosas que no convienen. Esclavos del pecado. Pero cuando creímos a Dios, sucedió algo en nosotros. Hay un Salvador. Aleluya. Alabanzas. Aleluya. Hay un Salvador que rescató nuestras vidas, nos libertó de la esclavitud y muerte y nos dio vida ahora a nosotros. Eso que pasó con el pueblo de Israel ahora se ve en cada uno de nosotros, de manera particular, de manera individual. Y entonces el Salvador dice, hagan esto en conmemoración mía. Así que la cena del Señor es una nueva ceremonia que practican aquellos que han sido salvos. Oiga, no dice amén, pero es así. Es una ceremonia que practican o que toman aquellos que han sido salvos. Amén. Y que están recordando lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros. Solo se tienen dos elementos, el pan y el vino. Así que es una celebración en la cual los creyentes recuerdan a su Señor, en donde toda la congregación participa de esta comida. Hermanos, la iglesia debe entender que la cena del Señor es para todos los que han creído en Jesucristo y los que han sido bautizados en el nombre de Jesús. Para todos los creyentes en la cena del Señor. ¿Qué significado tiene para nosotros como cristianos? Vamos a hacernos esa pregunta. ¿Qué significado tiene para nosotros como cristianos la cena del Señor? Primero, es una conmemoración. Jesús dijo, haced esto en memoria de mí. Así que la cena del Señor nos recuerda la última comida que Jesús celebró con sus discípulos antes de morir en la cruz. Se deben leer estos textos con ese contexto redentor, es decir, nosotros debemos de leer la Biblia mirando que Cristo hizo para redimirnos, para rescatarnos, para liberarnos
del pecado, de la muerte y del dominio de Satanás. Eso enseña la Biblia. Así que no es leerlo para allá, ay pobrecito, vea cómo lo mataron, ay el Señor. No, para mirar la obra de redención que Él hizo por nosotros. Porque a veces la gente cree que la cena del Señor es para decir, ay vea cómo el Señor falleció, ay pobrecito. No, Él fue victorioso a través de ese sacrificio. La victoria de la cruz la leemos en la Biblia. Y entonces ahí recordamos, bajo ese contexto también, que nosotros antes estábamos esclavizados, vivíamos en un mundo de perdición, en una conducta. Cuando la Biblia habla del mundo, habla de conducta. Nuestra conducta no era buena, nuestras acciones no eran buenas, nuestros pensamientos no eran buenos. Vivíamos en una conducta que nos alejaba de Dios, viviendo sin salvación, en un estado de condenación. Pero Dios, en su gracia y amor para con nosotros, aún estando en esa condición, tuvo misericordia. Llegó a nuestras vidas por medio de un mensajero. Su palabra habló a nuestro corazón, a nuestra mente. Reflexionamos por el poder de Dios. Su Espíritu Santo hizo operar en cada uno de nosotros de manera particular e independiente, según su poder, su gracia y su forma de obrar. Y a través del tiempo y de acercarnos a Dios, llegamos finalmente a rendirnos a Él, a pedirle perdón porque nosotros habíamos hecho lo malo, nos arrepentimos hacia Dios y entregamos nuestra vida y le dijimos, Señor, yo no quiero vivir más así. Señor, ahora yo quiero arrepentirme. Oiga, y pasamos al altar y lloramos en el altar y le entregamos nuestra vida a Dios para no vivir más como antes vivíamos, sino ahora para vivir para aquel que nos amó y nos perdonó. Aleluya, dele un aplauso al Señor, hermano. No entendemos, pasan los años y pareciera que nos olvidara de dónde nos sacó el Señor. Vea, yo estoy visitando estos días un lugar de rehabilitación de drogadictos, personas que están, y uno ve, eso hay niños, eso hay jóvenes, hay viejos, personas adultas mayores allá en esos lugares, buscando salir de esa condición, buscando salir del consumo de las drogas y de los efectos que genera eso en la vida de la persona. Y uno ve personas ya ancianos en esa situación. O sea, ¿qué quiere decir? Que han vivido toda la vida en una esclavitud del pecado. Toda la vida. Ahí daba un testimonio un hermano que ya es creyente, dice, desde los 8 años empecé a consumir. Y bueno, eso no contó todo en una partecita y se fue a un grupo armado e hizo cosas que usted ni se imagina y mataron a muchos y gracias a Dios él todavía está vivo. Jesús, después de haberse humillado, resucitó. Su muerte fue una victoria. Y vea que en estos días estaba pensando en eso. Yo decía, la victoria de la cruz. Y suena contradictorio, ¿no? La victoria de la cruz. Porque victoria habla de triunfar, habla de usted ganar. Y la cruz habla de sufrimiento, habla de tristeza, de dolor, de muerte. Pero vea que el Señor nos plantea aquí una contradicción. Su sufrimiento trajo victoria. Amén. Su obra trajo victoria. Y me pongo a pensar en la iglesia, yo veo al hermano que sufre, la hermana que está padeciendo esta situación de enfermedad, tal joven que vive en una situación, pero ese sufrimiento trae victoria. Amén. Oiga, eso es algo que uno dice, solamente Dios puede sacar de lo malo algo bueno. Aleluya. Solamente Él puede hacer a un hombre que sufre darle vida finalmente. Alabanzas al Señor. Solamente Él puede hacer eso. Oiga, y finalmente lo lleva al cielo. Así que por medio de esta comida reconocemos, observamos y recordamos su vida,
y su muerte por nosotros. Romanos capítulo 12, verso 2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Por medio de la cena del Señor renovamos nuestra fe y nos consagramos de nuevo a su señorío sobre nuestras vidas. Recibimos otra vez su gracia. Reconocemos que le pertenecemos a Él porque fuimos comprados por precio de sangre. Leamos Hebreos capítulo 9 en la traducción TLA, verso 12 al 15. Hebreos capítulo 9, según la TLA, verso 12 al 15. Y vea lo que dice la palabra del Señor. Hebreos capítulo 9, traducción lenguaje actual, verso 12. Cristo no entró a este santuario para ofrecer a Dios la sangre de animales, sino para ofrecer su propia sangre. Entró una sola vez y para siempre. De ese modo, de una vez por todas, nos libró del pecado. Amén. Verso 13. De acuerdo con la religión judía, las personas que están impuras no pueden rendirle culto a Dios, pero serán consideradas puras si se les rocía la sangre de chivos y toros y las cenizas de una becerra sacrificada. Pues si todo esto tiene poder, ¿cuánto más poder tiene la sangre de Cristo? Porque por medio del Espíritu que vive para siempre, Cristo se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio sin mancha ni pecado. Su sangre nos purifica para que estemos seguros de que hemos sido perdonados y para que podamos servir a Dios que vive para siempre. Así, por medio de Jesucristo entramos en un nuevo pacto con Dios, porque Jesucristo murió para que Dios nos perdonara todo lo malo que hicimos cuando servíamos al primer pacto. Y por medio de su muerte, también los que hemos sido elegidos por Dios, recibiremos la salvación eterna que Él nos ha prometido. Amén. Gloria al Señor. Esta renovación de nuestro entendimiento también nos lleva a servir al Señor Jesucristo y servir a los demás. El amor por el Salvador se renueva y también nuestra fe se renueva en el Señor. Al 28. Dice, porque Cristo no entró en el santuario hecho por seres humanos, que era solo una copia del santuario verdadero. Cristo entró en el cielo mismo y allí se presenta ante Dios para pedirle que nos perdone. No entró para ofrecerse como sacrificio muchas veces, como aquí en la tierra lo hace el jefe de los sacerdotes, que entra una vez al año para ofrecer una sangre que no es suya. Si Cristo tuviera que hacer lo mismo, habría tenido que morir muchas veces desde que Dios creó el mundo. Pero lo cierto es que ahora, cuando ya se acerca el fin, Cristo se ha manifestado de una vez y para siempre. Se ha manifestado para ofrecerse como el sacrificio por el cual Dios nos perdona nuestros pecados. Todos nosotros moriremos una sola vez. Y después vendrá el juicio. De la misma manera, Cristo se ha ofrecido una sola vez para que muchos sean perdonados de nuestros pecados. Después Él volverá otra vez al mundo para no morir por nuestros pecados, sino para salvar a todos los que esperamos su venida. Así que esta cena nos fortalece. Es un recuerdo que trae fortaleza, un recuerdo que hace que nuestra fe se renueve para que podamos crecer en el amor y el conocimiento del Señor. Al participar de esta cena, los enfermos pueden ser sanados. Al participar de esa cena, los débiles recobrarán fuerzas. Al participar de esa cena, la fe del cristiano se fortalece en la esperanza de la salvación que está preparada para usted, mi hermano, que ha creído en el Señor. Amén. Así que la cena también es una forma de dar gracias a Dios.
y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio. Esta es una hermosa enseñanza dada por el Señor Jesús, quien ilustró la importancia de que al momento de tomar la cena del Señor, doy gracias por la obra redentora, doy gracias por lo que Cristo ha hecho en mi vida, doy gracias porque el Señor me ha transformado, doy gracias porque el Señor ha obrado en mi corazón, me ha libertado, me ha hecho una nueva criatura. Amén, me ha salvado, tal vez lo ha sanado, tal vez ha hecho en usted cosas grandes, asombrosas. Así que a través de esta cena estamos dando gracias al Señor por todo lo que Él hizo. Amén. Agradecemos a Dios por crearnos, por hacernos a su imagen, porque es bueno y fiel, por perdonar nuestros pecados, por darnos un futuro y una esperanza de salvación. Porque el cristiano entiende que algún día tendrá que irse con el Señor. El cristiano comprende que está aquí de paso, que aquí somos peregrinos y extranjeros, pero que hay una ciudadanía mucho mejor. Amén. Que está preparada para usted en el cielo. Si es que el cristiano entiende que aquí viviremos, sí, trabajaremos, estudiaremos, tendremos familia, no sé, de pronto muchas cosas podría hacer. Pero el cristiano no se amaña aquí, porque él sabe que hay allá algo mejor que Dios tiene para él, algo mejor. Y que aunque sufra, porque todos sufren, hay una esperanza de salvación y una esperanza de vida eterna. Por eso agradece al Señor. La cena del Señor también nos une como iglesia, como cuerpo. Amén. El pan que descendió del cielo es Jesucristo. Así que la cena del Señor genera comunión entre nosotros. Ese amor fraternal no fingido. Amén. Esa comunión se da en el cuerpo y en la sangre de Cristo. La comunión en un sentido de que es un miembro del cuerpo. Todos hacemos parte de un mismo cuerpo que es la iglesia del Señor. Amén. Es decir, que nos une porque todos participamos de un pan, como una iglesia que está unida entre sí por sus ligamentos y que Cristo es la cabeza de la iglesia. Romanos capítulo 12, verso 4 dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, los unos de los otros. Así que el creyente es llamado a discernir el cuerpo del Señor. Y cuando se habla de discernir el cuerpo del Señor, se habla de entender que hace parte de la iglesia, que es miembro de la iglesia, que todos somos algo que la Biblia llama la iglesia del Señor. Amén. El cuerpo del Señor somos todos los creyentes, es decir, el creyente es llamado a permanecer en unidad con sus hermanos, a que no haya diferencias entre los creyentes, a que no haya divisiones entre los creyentes, a perdonar a los hermanos tal vez si le han ofendido. Amén. ¿Por qué? Porque todos somos un mismo cuerpo. Somos parte de la iglesia y no puede haber diferencia, no puede haber desacuerdos allí, de pronto divisiones, rencores, odios. Eso no debe existir. Porque el ojo no le puede decir a la mano, no te necesito. Amén. Ni el pie decirle a este dedito, no te necesito, así que me lo voy a quitar. Todos hacen parte del cuerpo, todos. La iglesia, todos somos un solo cuerpo y tenemos que permanecer unidos. Ahí entonces estamos recordando que todos somos la iglesia del Señor. Y para finalizar, mi hermano, esta conmemoración prepara al creyente para una eternidad. De cierto digo que no beberé más el fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo en el reino de Dios. Un día el cumplimiento de la promesa tendrá lugar y con ella se concluirá la celebración de la ordenanza de la Santa Cena. Ya no se celebrará más la Santa Cena. Un día esto ya no se hará más, porque ya estaremos en algo que la Biblia llama las bodas del Cordero. Amén.
Es decir, en ese momento estaremos con el Señor, allá celebrando en un espacio que Él tiene para nosotros. Ya no se hará acá más pan ni vino, ya no se recordará más la muerte de Cristo, ni se anunciará más el Evangelio. Ya la iglesia será llevada con el Señor. Apocalipsis capítulo 19, vamos a leer verso 6 al verso 9. Apocalipsis 19, verso 6 al 9. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero. Aleluya. Y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones de los santos. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena, aleluya, de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas palabras son verdaderas en Dios. Así que aquí nos estamos preparando para una cena más grande, más maravillosa, más gloriosa, que en las bodas del Cordero, donde el Cordero se desposa con su iglesia para estar con el Señor para siempre. Aleluya. Cristo vive y regresará por su iglesia. Aleluya. El costo de la salvación fue grande, pero valió la pena. Porque la Biblia dice: verá el fruto de su aflicción y quedará satisfecho. Usted es el fruto de la aflicción del Señor y Él quedará satisfecho. Aleluya.